Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos un programa más de Cambio en el Debate. Agradecemos la presencia de ustedes en este año 2014 a este primer programa que vamos a realizar con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos como invitado al profesor Juan Hurtado Chagoya. Él tiene una larga trayectoria académica, también naturalmente en el ejercicio de la profesión docente, dirigente sindical, responsable del Consejo Estatal Técnico de la Educación y actualmente miembro destacado de una de las asociaciones civiles educativas de la RETE, que bueno, pues viene haciendo trabajo de investigación, de innovación en el sistema educativo estatal y viene hoy a platicar con nosotros sobre un tema por demás interesante, la reforma, a pesar de todo lo que esta acarreó, de un número muy grande de maestros que se opuso a ella. Finalmente fue aprobada por el Congreso, fue aprobada de igual forma por los congresos locales, en primera instancia la reforma constitucional, luego vinieron las reformas secundarias, la Ley General de Educación, que tuvo modificaciones en virtud de esta reforma, y luego posteriormente las instituciones que se crearon, las dos leyes que tienen que ver con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Ley del Servicio Profesional Docente. Estas marcan este año 2014 y hasta el 2015 como el tiempo en el que habrá de irse concretando en todas sus formas. En este año fundamentalmente, prácticamente hay cuestiones torales que van a echarse a andar y bueno, pues en función de esto, de lo que sigue, ¿no? Pues vamos a platicar el día de hoy en este lapso de tiempo. Maestro Juan, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De nada. ¿Cómo ves el panorama? Grandes movilizaciones como muy pocas veces vimos, tanto a la hora de la aprobación de la reforma del artículo 3 como posteriormente en la consecución de las leyes secundarias. Ya está la ley, ya está en proceso de concretarse, ahora sí, como manda la misma reforma. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? ¿No? Sí, bueno, primeramente yo quisiera hacer como una breve historia, porque el proceso de la reforma, a esto que le llaman reforma, y que mucha gente, y hay muchos argumentos para plantear que no es una reforma educativa, es una reforma más que nada administrativa, que tiene sus antecedentes desde 1992, y entonces hay una historia un primer punto que yo quiero resaltar, es una historia que no hemos comprendido, y a pesar de que hay unas grandes movilizaciones, pero unas movilizaciones sin una actitud crítica a todo el proceso. Entonces podemos resaltar desde 1992 al 2013, hay una historia concreta de reformas, donde hay varios actores participando, dentro de ellos el gobierno, el sindicato, la CENTE y últimamente la OSD, que vienen generando un ejercicio de transformación y de disputa sobre el terreno educativo. De ahí que habría que resaltar esa historia que nos plantea desde el federalismo, que hoy están llamándose al centralismo, desde el asunto de la reforma curricular, que hoy le llamamos reforma en competencias, desde esa participación social que hoy se le llama rendición de cuentas, y esa famosa carrera magisterial, que creo que es el asunto toral de cómo fueron desregulando la relación laboral y que hoy prácticamente cierra el ciclo con esa reforma laboral, y que poco tenemos un estudio de todos esos aspectos, cómo se fueron dando. Principalmente vamos reaccionando a situaciones coyunturales, pero que no a ese planteamiento estratégico que ni el mismo Estado tiene, ¿no? Yo pongo un ejemplo, el asunto de las últimas dos administraciones lo centraron en el asunto de evaluación, y una evaluación centrada prácticamente en resultados, las pruebas estandarizadas, y hoy nos dicen, estas pruebas no sirven. Esto no resultó, y entonces ellos mismos dicen, vamos para atrás, el federalismo no tiene razón de ser, vamos a generar una nueva condición de relaciones.
y las estructuras de los aparatos oficiales, de la secretaría, los mismos estructuras sindicales, lo que hacemos es replegar esos procesos, pero no hacemos un planteamiento estratégico sobre esas cosas. ¿No será un sentimiento de culpa de quienes hoy están haciéndose cargo del Instituto Nacional de Evaluación, en virtud de que un buen rato acompañaron todas esas reformas, todos esos cambios que se dieron anteriormente, que ellos avalaron en un principio, y bueno, no resultaron, pero lo real es que están dándose cuenta de hasta dónde han profundizado un proceso que ha dejado a los maestros en la indefensión y prácticamente sin organización sindical, sin derecho a la organización sindical, a la intervención de la organización sindical en los asuntos laborales. Sí, por eso aquí hay una pregunta bastante interesante. En estos procesos de reforma, que como los vimos muy claramente al hacerse las leyes secundarias, ya hay una calendarización, o sea, no para absolutamente nada de las cosas. Si revisamos la ruta crítica, va saliendo casi al paso que va planteando. Entonces hoy, ¿cuál es el papel del sindicato? Sobre cuál es el nuevo papel que debe cumplir el sindicato. Bueno, eso habría que preguntárselo al sindicato, o al menos tenemos una respuesta nosotros, pero en este caso, en la ley que se acaba de aprobar, el sindicato desaparece para cuestiones de carácter laboral, derivados del servicio profesional docente. Sí, está claro que no está, hay una relación individual totalmente del trabajador con la relación de trabajo con el patrón, pero el sindicato existe, ahí está todavía como figura. Y entonces ese es un primer eje que el sindicato tiene que replantearse estas nuevas reglas, nuevas estructuras, pero no en términos de adaptarse a esos procesos, sino cómo construye una ofensiva mientras que esté todavía el sindicato. Estamos hablando de la coordinadora, no del CENTE, ¿o de quién hablamos? Estamos hablando del sindicato. Como tal genérico. Ajá. Porque a la coordinadora hay una actitud crítica importante, pero que no va a resolver el asunto en un proceso estratégico. Tan estratégico es que, al menos desde mi punto de vista, fue bastante estudiado desde los últimos 20 años de qué tenía que hacerse, y yo creo que los movimientos los han hecho calculados en términos de cómo podía resistir el Estado también esas grandes movilizaciones. Oye, yo regreso a la pregunta, ¿qué va a hacer entonces, qué va a hacer el CENTE hoy, la coordinadora, por ejemplo, aquí a nivel nacional, respecto a lo que sigue de la concreción de la ley? Pasaron los 3 meses en los que debía los gobiernos estatales regresar la nómina al gobierno federal, cosa que debió haberse hecho ya en Michoacán, no tengo noticias. Pero además sigue una serie de medidas hasta llegar a los concursos en julio próximo, tal y como lo demanda la ley. ¿Qué va a pasar en Michoacán? Se dijo que se iba a detener al INEGI, no se iba a dejar entrar a las escuelas. ¿Qué impresión tienes de eso? Y si la acción del sindicato tú consideras que va a ser estratégica, como estás diciendo que es lo que está ocurriendo, o va a responder de nueva cuenta a situaciones de coyuntura. A un asunto tan complejo como esto, que no es nuevo, por eso yo repetía, hay que ver un proceso histórico, cómo se va dando, e incluso un proceso histórico, cómo se da en Europa, que es donde hoy los estudios están ya más avanzados, de cómo se está generando una nueva cultura en la relación de los trabajadores, una cultura de descualificación de los trabajadores, de cómo están asumiendo una nueva relación cultural como trabajadores, no solamente con el sector sindical, podemos decir, del magisterio. Un primer paso es qué actitud crítica asume el sindicato, o sea, cómo estudia todos los pasos, y que es claro que allí hay una serie de contradicciones que violan la misma Constitución, que violan los mismos reglamentos, porque nos hacen una ley a la medida del magisterio, de cómo van a desarticular todas las medidas sindicales. Pero mientras que esté la figura del sindicato, está ahí una posibilidad, pero esa posibilidad no va a ser resuelta únicamente con la movilización física, únicamente con la movilización en la calle, sino empieza por la movilización intelectual de cómo comprender. Nosotros nos ha tocado platicar con cientos de maestros y hasta ahorita no hemos encontrado un solo maestro que nos haya dicho que haya estudiado las leyes.
menos que las haya analizado. No hemos encontrado... Que las conozcas. No hemos encontrado un centro de trabajo que haya analizado con maestros las consecuencias que tiene. Entonces, desde ese punto de vista, la movilización es fundamental, pero también la movilización académica, intelectual, para ir anteponiendo una propuesta que forzosamente tiene que ser en el plano social. Esto está en el sindicato, tú lo ves, lo observas, lo visualizas, que el sindicato, la dirección esté en ese sentido, en esta idea. Bueno, nosotros no estamos tan adentro viéndolo del sindicato, pero sí estamos con muchos maestros en el trabajo colectivo con los maestros, y eso no está en la discusión. O sea, está en la discusión mecánica permanente de las fechas que hay que salir a marchar, hay que salir a movilización, que son importantes, pero no está esa parte de meternos a profundidad en cuál es la discusión, dónde están las contradicciones que van a existir ahí, y que nos permita ir instituyendo propuestas desde abajo y que nos permita ir sumando. La reforma educativa no es sola, y la reforma energética, hacendaria, y una serie de reformas que todas están marcadas hacia un mismo modelo de país, y entonces no pueden ser atacadas unos y otros, sino tiene que ser vista con un planteamiento global de todo. Bueno, en este sentido creo yo que no está preparado el sujeto político en el sindicato que haga frente en las condiciones óptimas a una ofensiva de tal magnitud. Esto entiendo está ocurriendo, y el ejercicio es el ejercicio de la movilización, que hasta el momento no ha logrado detener el proceso hasta donde sabemos. No, y ni lo va a lograr. O sea, no lo va a lograr porque es un desafío global. O sea, no es un planteamiento que, volvemos a repetir, tiene más de 20 años. Y yo creo que ningún país se ha dado este planteamiento de tantos años experimentando, negociando, concertando entre las mismas cúpulas sindicales, charriles, un modelo. Y hoy, todavía en estos momentos, acaban de salir los foros por el modelo educativo, que nos ponen así, bueno, y entonces ¿para dónde van? O sea, primero hacen una reforma constitucional que afecta a los procesos laborales, administrativos, y hoy van a discutirse el modelo. Pero sale una convocatoria que nadie le interesa, nadie la ve, nadie la siente ni nada, pero que sí, si analizamos el programa sectorial de educación, analizamos toda la normatividad, y hay una vertebración muy clara que está dándose ahí. En ese sentido, Michoacán, ¿qué condiciones tiene la autoridad para ir concretando en los plazos que marca la ley las disposiciones de la misma? Yo creo que en Michoacán va a estar la disputa ahí, porque tampoco se ve en las autoridades educativas un análisis de las partes. Se ve también una posición oficialista, que si le dicen hoy hay que ir para la izquierda, hay que poner esta botella, pon esta botella, hay que poner este pizarrón, pon este pizarrón. No hay una discusión de lo complejo que se puede dar. ¿No crees que se debe a que el gobierno federal es del mismo color que el gobierno estatal, y entonces se asume lo que desde ya se dice sin mayor análisis, o que compartan el programa con el gobierno federal? Naturalmente que lo comparten, pero una cosa es que lo compartan y otra es que lo comprendan, porque hoy, a pesar de que hay una estructura de dirección en la secretaría de determinado color o afín, pero también hay muchísimas partes de la secretaría con una actitud crítica, hasta cierto punto rebelde o de reflexión, pero que tampoco se logra comprender. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la estructura de los supervisores. O sea, los supervisores los vemos ahí en la calle, en la disputa, y luego los vemos en las orientaciones tratando de bajar las cosas, y dices, entonces aquí hay un asunto de una amplia simulación. Sí, eso de cumplo y miento. En este sentido, a ver, ¿qué tendría que hacerse? ¿Para qué? Ese sería, o sea, ¿para quién? Yo creo. Para los trabajadores. Para los trabajadores, lo primero que creo yo que tiene que hacerse es construir una visión crítica. Y una visión crítica desde dos grandes planteamientos. Uno, recuperar la memoria de los procesos. Esa memoria de los procesos es
tener que analizar todo ese trayecto de la modernización, porque esta es la modernización educativa, que no es nuevo y que hay un referente importante, se ha dado en todo el mundo y se dio en diferentes condiciones en diferentes regiones del mundo. Hoy podemos decir en América Latina hay planteamientos muy interesantes que pueden demostrar que no hay solamente este currículo de competencia, hay otros currículos, que hay otras maneras de generar la evaluación, que no es posible que nos homogenicen en todo el planteamiento educativo, sino hay otras alternativas. Entonces, un primer paso es ese. Y otro segundo paso es anticipar los procesos. Entonces, hoy tenemos ya el calendario, lo que se mencionaba, dentro de un año exactamente se va a estar haciendo la evaluación de los asesores técnico-pedagógicos. Si se analiza minuciosamente el proceso, es una nueva categoría que no va a tener que ver nada con el asunto de la relación laboral hoy que se tiene. Esto es otra condición, estamos a un año de eso. Pero hasta ahorita no hay una sola posición de la parte sindical que diga no hay que hacer eso, cómo hay que hacerlo, o de qué manera tengo que enfrentar las cosas. O sea, no hay una anticipación sobre ese planteamiento, y que ya está escrito. La parte sindical y los trabajadores. Los trabajadores tampoco. ¿Por qué? Porque los trabajadores por sí solos no tenemos una cultura de reflexión colectiva, porque estamos muy acostumbrados a ese centralismo que también da la estructura sindical, y de ahí que hay otras alternativas. Nosotros creemos que las redes, los colectivos, son esas alternativas que nos permiten enfrentar estos nuevos desafíos colectivamente. Yo estoy convencido que de manera individual nadie va a poder salvar el proceso. Bueno, pues entonces son situaciones realmente complicadas las que se avisoran en el futuro, no solamente por la condición en la que en este momento se encuentran los trabajadores de la educación respecto de lo que hoy marca la ley, sino además por, digamos, este proceso de individualización que hemos padecido durante los últimos años, y que al final de cuentas es lo que enfrenta el maestro en la escuela, una confrontación que a lo más que llega es una confrontación del grupo del centro de trabajo, y no tanto de una idea completa de cómo enfrentar este proceso. Sí, pero hay que tener cuidado, porque hoy el discurso a donde va es un discurso de lo colectivo, es un discurso donde hay que centrarse el asunto en la escuela, donde hay que trabajar por mejorar en la calidad, pero también hay un discurso donde el maestro le está costando entrar, que son desde ese proceso de los indicadores, los estándares, la certificación, las competencias, la rendición de cuentas, todo otro discurso que va cambiando las relaciones de la escuela y que está poco a poco generando una nueva cultura que no nos dimos cuenta a qué horas llegó esa nueva cultura. Y de ahí yo creo que se está generando un proceso importante de simulación. Complicado el asunto. 2014, en julio estaremos, bueno, pues ya con lo que el transitorio marca de que tendría que hacerse el primer examen nacional de plazas que marca la propia ley ahora, la ley del servicio profesional docente. El instituto tendría que haber sacado ya todos los estándares de evaluación, y naturalmente estaría ya en la condición cada entidad de aplicarlo, de dar a conocer las plazas vacantes, de establecer un proceso más transparente en la contratación, pero sin la participación, creo yo, al menos esto es lo que marca el asunto del sindicato. Para estas fechas seguramente tendremos modificaciones curriculares, tal y como estamos viendo el proceso de discusión sobre el modelo pedagógico, que además no les importa mucho que vayan los maestros, más bien les importa sacar el producto que seguramente ya tienen por ahí y que va a acompañar esta reforma, que creo yo que no sería o no habría muchas modificaciones. Me parece que prácticamente lo que se viene planteando en el mundo, lo que sugirió Mexicanos Primero, lo que está anteponiéndose a toda la voluntad del magisterio o a todo el silencio ciudadano, ¿no? Sí, más bien al silencio ciudadano. Y aquí yo tengo un punto de vista muy personal, es conociendo los funcionarios, de dónde vienen, cuál es su actitud, es algo
torpe totalmente plantear que el Estado puede tomar la rectoría de la educación, cuando hoy conocemos funcionarios que no tienen ni un conocimiento de un asunto pedagógico, y entonces prácticamente lo que administran es ese proceso educativo para adaptarlo a esas condiciones mercantiles que se están generando. Pero también creemos que el sindicato tiene que tomar otra actitud más propositiva en los procesos educativos, donde forzosamente tiene que entrar el actor social. Sin esa movilización social, yo no considero, es una posición muy personal, que no hay posibilidades de darle vuelta al asunto. Y entonces aquí vienen dos asuntos centrales. Uno es, retomamos el asunto de la escuela, le damos dirección a la escuela. Otro decimos es hacer propia la escuela desde esta visión del trabajo, desde un sentido humanista. Enfocamos un sentido pedagógico a la escuela, pero también abrimos a la escuela como un espacio democrático, donde tenemos que discutir con los padres de familia qué queremos de la escuela juntos. Desde esa posibilidad tenemos una posibilidad de construir espacios que vayan construyendo otras alternativas. Si no, creo que nos quedamos en una discusión muy gremial, que al final lo que protege es al trabajador, al maestro, pero no protege el sentido de la escuela, y no construimos entonces una fuerza que permita cambiar estas condiciones que se están dando a la educación. Bueno, pues entonces queremos decirte que hay muchas cosas que tratar. Todavía 20 minutos son muy pocos, apenas sí empezamos a entrar en el asunto, a sentir el tema. Creo que vamos a seguirlo discutiendo en estas semanas siguientes, porque, bueno, pues dos conclusiones que a mí me quedan muy claras. Primero, el problema tiene que atenderse de manera integral, y tiene que atenderse, creo yo, al menos hasta este momento, sin tener que definirlo más allá, en función del sentido de la Constitución del 17, de quienes elaboraron el artículo 3 en aquel entonces, en ese sentido, con esa intencionalidad. Y la segunda cuestión que me parece también muy importante es cómo concitas el apoyo de otras fuerzas para hacer frente a un asunto que es parte de una ofensiva mucho más general en el país. Naturalmente que el gobierno mexicano, yo aquí coincido contigo, no va a poder hacerse cargo de la educación, porque su propuesta no es específicamente suya, ¿no? Está más allá de lo que Peña Nieto y su gente vienen proponiendo. Pero bueno, eso sería esta situación. Finalmente, queremos agradecerte la presencia hoy aquí en este programa, y agradecerle al público por habernos acompañado, y los esperamos la siguiente semana en un tema más de Cambio al Debate, que naturalmente tiene que ver con esta situación que hoy estamos comentando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.